Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Goya. Gracias por haber venido a compartir con Hugo, conmigo, Así este es. momento. Y ya empezamos con el agradecimiento, antes que nada, a todos los que hacen posible esta feria. Sí, sí. La verdad que muchísimas gracias. Y les pido un favor, porque me ha tenido mucha paciencia a lo largo de varios meses para poder ajustar cada uno de los detalles para estar acá. Así que les pido si se pueden sumar conmigo a agradecerle a Víctor con un aplauso, por favor. Gracias, en serio. Gracias de corazón. Gracias, lo A sé. vos. Recuerdo alguna vez que una de las máximas periodistas que tiene la República Argentina, una muy amiga de Hugo, la señora Mirta Legrand, entrevistó al conde o duque de Villalonga y le preguntó cómo es el rey de España, porque él había hecho una biografía del rey de España. Y entonces lo resumió en una sola palabra: el rey es un señor. Y creo que el mismo mote le cabe a Hugo. Es un señor, y con un señor todo está bien y todo es muy fácil. Todo es muy fácil. De corazón. La ciudad de las ranas, uno piensa una novela, uno piensa un prolífico periodista, un hombre que está todo el tiempo con la computadora escribiendo. Iba a decir con la máquina de escribir, ¿no? Qué lírico. Escribiendo. Sin embargo, la ciudad de las ranas 5 años te llevó, desde el 2017 hasta el 2022. Y si querés hacerlo más complejo, en realidad me tomó 20 años. ¿Cómo es eso? Yo soy de La Plata. Y lo que me pasó fue que, nacido y criado en La Plata, vivo todavía en La Plata. En algunos momentos me fui a vivir afuera, a Estados Unidos, España. Y en un periodo muy corto, Víctor, que fueron 2 años, trabajé en el diario El Día de La Plata. En la práctica lo que ocurre es, ser periodista a veces permite conocer personas que de otro modo no conocerías e ir a lugares que de otro modo no irías y que te muestren documentos que de otro modo nunca te mostrarían. Y en aquel tiempo, en el diario El Día de la Plata, empecé a escuchar los primeros datos sobre la verdadera historia de la ciudad de La Plata. Y era interesante. Y a partir de ahí ya me quedó el deseo, el interés, y empecé a leer, a comprar libros. Y ya en los últimos años, en los últimos 5 años, empecé a leer de manera sistemática. Y de comprar libros, y de acumular, y de empezar a pedir, por ejemplo, materiales en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la provincia, buscar contactos con la masonería para que me abrieran los archivos, el Museo de la Policía Bonaerense. Y me empecé a encontrar con algo enorme, interesantísimo, porque me encontré con una ciudad que por momentos tenía historias que eran propias de película. Voy a contar una sola, que si querés, Víctor, es la historia. Cuando la leí, ese fue el momento en el cual yo dije, acá hay que escribir algo. En 1886, es decir, en La Plata había más extranjeros que criollos. Y estábamos en un momento en el cual el voto era cantado y el fraude era patriótico. Con lo cual te dabas vuelta y te comían la urna entera. Claro.
Y en ese contexto, los criollos llevan a su propio candidato, Ramón Falcón, los italianos llevan a su propio candidato y los españoles a su propio candidato. Y claro, si dejaban que las elecciones fueran libres y transparentes, los criollos perdían. Y entonces los criollos tomaron su primera decisión estratégica. Intentaron secuestrar al candidato italiano. Posta, ¿eh? Lo intentaron secuestrar en serio. No lo lograron. Lo segundo que intentaron fue quedarse con la urna. Y en aquellos tiempos, las elecciones eran en el atrio de las iglesias. En La Plata había 2 o 3 iglesias. La más importante era la Basílica de San Ponciano. ¿Te hago la historia corta? Cuando se dan cuenta los criollos que van a perder, atacan, avanzan hacia las urnas. Los italianos... ¿Alguno? Levante la mano, ¿quién vio la película Pandillas de Nueva York? Pocos vieron la película esa. Pandillas de Nueva York, que es la película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Lewis. Es en Nueva York y hay un momento en el cual chocan en Nueva York los gringos, los irlandeses, los judíos y los italianos. Y se dan. Bueno, exactamente lo mismo pasó, Víctor, en San Ponciano. Los registros de la época te hablan de al menos 3 muertos, al menos 30 heridos, después los 2 números subieron, de cuchillo, bala, espada y lanza. E incluso hay un párrafo en uno de las crónicas de la época, te dice, y vimos salir del atrio de la iglesia a un napolitano con un hacha clavada en el parietal izquierdo. Y cuando yo leí eso dije, acá hay una historia para contar. Esto es espectacular. Y ahí me tiré de cabeza. Escuchen esto. Otro crujido, esta vez más potente, tronó por encima de los gritos y forcejeos. Muchas cabezas se elevaron hacia el campanario justo cuando uno de los badajos se desplazaba fuera de su eje. Lo suficiente para que la cadena se desprendiera y se desplomara desde las alturas. Cayó sobre la bóveda del coro traspasándola y golpeó contra el piso de la entrada junto a restos de mampostería, ladrillos, yeso y pintura. El impacto fue brutal. Partió varias baldosas con un estruendo aterrador en medio de una nube de polvo que se extendió sobre el espacio que hasta hacía instante ocupaban los feligreses. Pero nadie salió herido. Esta calidad de prosa, yo no sé a ustedes como goyanos que vivieron la experiencia del derrumbe de una torre, cuando uno de pronto puede encontrar un autor que diga, otro crujido, esta vez más potente, tronó por encima de los gritos y forcejeos. Muchas cabezas se elevaron hacia el campanario justo cuando uno de los badajos se desplazaba fuera de su eje, lo suficiente para que la cadena se desprendiera. Cuenta el lugar exacto donde cayó y uno parece que está viendo ese desplome. Señor, esto es de una exquisitez. ¿Cómo haces para escribir así, Alconada? Picapiedra. Realmente, yo no me considero buen escritor. Lo que vos tenés en tus manos... Es fuerte. Lo que vos tenés en tus manos es la 8ª versión del mismo libro. 8ª versión. Lo escribí 8 veces. Es decir, lo escribí, lo imprimí, lo dejé a un costado, me iba a hacer otras cosas, a leer o lo que fuere. Dejaba pasar por ahí un mes, mientras que seguía leyendo sobre el tema y demás, y después atacaba el libro con una lapicera roja, a tachar, y una y otra vez. De hecho, por ejemplo, la primera versión tenía más o menos unos 600.000 caracteres. La última versión, con algunos capítulos que sumé,
tenía 400.000 caracteres. O sea que del libro original eliminé al menos un tercio. De no va, sacar, quitar. Y el séptimo borrador se lo di a mi segundo hijo, de 19 años, y que es un lector voraz. Le dije, tomá, Bau, tenés este fin de semana para leerlo, despedazalo, decime dónde te aburriste y dónde no entendés. Y decirle a un hijo adolescente que le muestre al padre dónde se equivocó. ¡Epa! Me entregó el libro, me dice, toma, papá. Y la verdad que me vino muy bien. Y entonces la última versión es esa. Igual, pues es que todavía hoy no lo he vuelto a leer. ¿No? No, porque cuando me lo dieron, es como tener, nada, es algo que estuviste soñando 5 años. Entonces lo primero que hice fue lo que hago con los libros, los huelo. Entonces decir, qué rico huele. Después abría el boleo y en la primera página que empiezo a leer, digo, no, acá podría haber usado este verbo. Y dije, no, basta. Digo, me voy a enloquecer. Lo cerré y nunca más lo toqué. Nuestras ciudades no pueden presumir eternidad. Borges, incluso en su Fundación Mitológica de Buenos Aires, dice, a mí se me hace cuento que nació Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua o el aire, sin embargo no pueden presumir eternidad, no podemos presumir eternidad. Nuestras historias son actuales, vimos sus partos, los partos de nuestras ciudades. Aquí a Doña Goya, más allá Juan Torres de Vera y Aragón. En el caso de La Plata no solo vimos el parto, vimos dónde lo concibieron. Eso es impresionante. Y eso es lo que distingue a esa ciudad de muchas otras. Esa ciudad fue ideada, planeada. O sea, la diseñaron, la dibujaron y después dijeron, bueno, vamos. Y eso la hace distinta. Recordemos el contexto. Estamos hablando de un momento, 1880, 1882, en el cual veníamos de las peleas entre unitarios y federales, entre los autonomistas porteños y el resto de las provincias, y una persona, Carlos Tejedor, que se pasa de rosca e intenta otra vez una rebelión para otra vez darle más poder a la ciudad de Buenos Aires. Claro, del otro lado, la diferencia que tenía a Julio Argentino Roca, que te puede gustar o no, pero que tenía una cabeza superlativa. Y la rebelión es derrotada. En esa rebelión murieron 3.000 personas, en un momento en el cual en la Argentina, en este territorio, había 1.200.000. Así que si hoy fuéramos 48 millones, es como si hoy en una rebelión murieran 120.000 argentinos. O sea, fue atroz. Pierde la ciudad de Buenos Aires, retroceden los autonomistas porteños, y entonces las provincias logran al fin federalizar la ciudad de Buenos Aires. Y eso lleva a su vez a un problema y una oportunidad. El problema fue, tenés una provincia que no tiene ciudad capital. Entonces, tenés un gobernador que no tiene dónde sentarse, no tiene oficina, no tiene dónde ir, no tiene recaudación de impuestos, no tiene nada, tiene que empezar de cero. Pero también es una oportunidad. ¿Cuál es? Para el entonces gobernador, Dardo Rocha, es la oportunidad de eventualmente levantar una nueva ciudad y que esa nueva ciudad sirva a él como vidriera y trampolín para decirle a todos, hey, miren lo que hice con la provincia de Buenos Aires, levanté una nueva ciudad de primera línea, fue la primera ciudad en América del Sur en tener electricidad, por ejemplo. Fue al mismo tiempo que Buenos Aires tuvo los teléfonos. Entonces, se dio vuelta a Rocha y podía decirle a todos, hey, si hice esto por la provincia de Buenos Aires en apenas 2 años, imaginen lo que puedo hacer por la Argentina si me dan 6 años. Vótenme. Y eso es lo que explica en parte por qué levantaron otra ciudad en vez de decir, bueno, a ver, ya está construida la ciudad de San Nicolás, pongamos la capital ahí, que ya está la ciudad. Porque Rocha vislumbró un trampolín. Si todo estaba tan pensado, ¿por qué le salió mal esa jugada?
Si en algún momento pueden, de corazón, si en algún momento pueden ir a la ciudad de Buenos Aires e ir al Archivo General de la Nación, que es fácil de entrar, está a un par de cuadras de la Casa Rosada. Los empleados son muy cordiales, muy gentiles, facilitan todo, son de primera. La verdad que solo tengo palabras de admiración y agradecimiento para ellos. Pidan las carpetas de Julio Argentino Roca. A mí hay muchos aspectos de Julio Argentino Roca que no me gustan, muchas de sus políticas que no me gustan. Pero lees las cartas de él y te das cuenta que tenía un mate, pero superior, y que jugaba al ajedrez 3, 4 o 5 jugadas por delante del resto. Entonces, mientras que vos tenías el gobernador Rocha, que decía, bueno, muevo este peón acá y después muevo el alfil. Y leía las cartas de Roca, el presidente, y vos veías que ella había anticipado la jugada del peón, la jugada del alfil y 2 más. Y ya estaba reaccionando y moviendo sus propias piezas para... Entonces decís, y entonces, Roca comprendió que corrían el riesgo de otra vez caer en el dilema de los porteños pasándose de rosca y tratando de tomar el control de la aduana y del país. Porque Rocha, el gobernador de la provincia, que había levantado la ciudad de La Plata, era porteño. Cuando murió Rocha, el gobernador, Fray Mocho lo despidió diciendo, y acá se nos va el último porteño. Y no el último porteño como el último de la fila, sino como el que te encarna la porteñidad, el porteñismo a ultranza. El plan último de Rocha era, construyo la ciudad de La Plata me permite ganar la presidencia, y cuando llego a la presidencia hago un enroque. Le devuelvo la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires y convierto la ciudad de La Plata en la nueva capital federal. Por eso que La Plata tiene esos edificios monumentales y tiene esas grandes avenidas, porque no está concebida para ser la capital de una provincia, está concebida para ser la capital de la nación. Ahora, Roca, presidente, que anticipa la jugada de Rocha, se da cuenta que es lo que está planeando Rocha y se puso con un serrucho abajo de Rocha a tratar y lo logró, lo demolió, se lo comió crudo. Sarmiento dijo, y vos lo ponés en la novela, La Plata es el pensamiento nacional. ¿Por qué? Sarmiento es un personaje también divino. Sarmiento, obviamente que él estaba con esta dinámica de siempre, ¿no? Civilización y barbarie, el gaucho o la modernidad, y al principio le estaba en contra de la ciudad de La Plata. Y después, a medida que se fue desarrollando la ciudad de La Plata, la terminó definiendo como la Nueva York de América del Sur. Porque él lo que terminó viendo allí es el concepto de futuro. Y acá abro, si querés, entreabro una puerta. Sarmiento era masón, Rocha era masón. Rocha, cuando va a levantar la ciudad de La Plata, convoca un equipo, y de ese equipo, al menos 29 de los 36 miembros de ese equipo eran masones. Y cuando digo al menos es que yo pude verificar 29. De los otros 7 no sé si son o no son, porque hay papeles que desaparecieron. Pero tenían muy claro qué querían construir. Entonces, la masonería en La Plata está volcada no solamente en el dibujo de la ciudad, que después si quieren lo hablamos, sino también en el desarrollo de la ciudad y lo que querían hacer con la ciudad para el país, como ejemplo sobre, por ejemplo, educación, separación de iglesia-estado, es decir, muchos aspectos. Algo que se fue adentrando claramente la generación del 80. Sí, sí. De hecho, estamos hablando de una generación que tuvo sus sombras, por supuesto. Después, si querés, hablamos, Víctor. A ver, eran corruptos, pero de una manera...
O sea, yo me dedico usualmente a temas de investigación, corrupción, lavado de dinero, fraude corporativo, narcotráfico. Vos ves los papeles, Víctor, unos sátrapas. A ver, ¿puedo un ejemplo? Sí, por favor. Julio Argentino Roca tenía un hermano, varios. Uno de ellos, Ataliba Roca. Cuando Julio lideró la campaña del desierto con el ejército, el hermano Ataliba era el principal proveedor del ejército. Iba al lado, vendiéndole cosas. Ataliba era tan bravo que Sarmiento usaba el nombre de Ataliba como verbo sinónimo de robo. Atalibar, decía. Sí, entonces iba y decía, Víctor, vos sabés que ayer me atalibaron la billetera en la calle. Y todos se reían a carcajadas diciendo así, entendemos lo que querés decir. Eran corruptos, compraban periodistas, hay registros de la época en la cual están los contratos que firmaban para comprar un medio de comunicación, para que ese medio de comunicación que venía así, con la línea editorial, de repente hiciera así. Desviaban fondos públicos, financiaban campañas electorales con fondos de los bancos estatales. No sé si te suena bastante moderno. No, nunca lo vi a eso, no lo escuché. Y si te digo, en aquellos tiempos, en 1880 no había teléfono, los teléfonos vinieron pocos años después, pero había telégrafos, telegramas, y los muchachos se espiaban. Entonces, uno de los roles que tenían cada uno de los equipos era un tipo que se encargaba de pinchar, no el teléfono, sino de pinchar el telégrafo. Y ustedes me pueden decir, ¿y vos, Alconada, cómo sabés eso? Están en el Archivo General de la Nación las cartas que Dardo Rocha, el gobernador, le mandaba a un colaborador, Faustino Jorge. Y Faustino Jorge, uno de sus operadores políticos, uno de sus armadores para la campaña presidencial, iba a viajar a las provincias. Y Rocha le dice, Faustino, cuando vayas y me mandes telegramas, cuando en los telegramas me quieras hablar sobre Roca, usa esta palabra clave. Sarmiento, esta otra. ¿Necesitas dinero? Poneme esta frase. Tal tipo nos cagó, tal otra frase. Tal otra cosa. Códigos de inteligencia. ¿Me podés decir, Víctor, para qué necesitas códigos de inteligencia si no estás dando por sentado que hay alguien más que está leyendo tus telegramas? De hecho, en el grupo de Rocha, el gobernador, había un topo que se llamaba Máximo Paz. Y en el grupo de Roca había otro topo de apellido Palma, que apareció muerto. O sea, estamos hablando de gente picante. Pero así como era picante, y vuelvo al punto anterior, también tenía sus luces. Y fue esa generación, por ejemplo, la que alumbró uno de los hitos más luminosos en la historia de este país, que es la Ley 1420, la ley que estableció la educación pública, laica, gratuita y obligatoria para todos los pibes de este territorio. Estamos hablando de un país que en 1869 el 82% no sabía leer ni escribir. Y con esa ley, al cabo de una generación se convirtió en el país más alfabetizado de América Latina. Ahí tenés una política de Estado y ahí tenés políticas públicas. La generación del 80. Hay una cuestión que me interesa de entrar, que vos abriste y dijiste una puerta que estoy abriendo, que es la cuestión simbólica de la plata. La plata es un símbolo que a su vez podríamos decir símbolo sobre símbolo. Es la simbología. Sí. Y masónica. A ver, mirá, imaginemos esto, ¿no? Permiso. Sí, por favor. Imaginemos que la plata es un cuadrado. ¿Sí? Básicamente es un cuadrado. O si quieren, como si fuera un cuadriculado. ¿Por qué? Porque vas a tener calles que vienen así, calles que vienen así, y después tenés diagonales, múltiples diagonales que van desde los vértices, pero después también tenés otras diagonales que van saliendo. Tanto así como también así. Con esas diagonales, en la Ciudad de La Plata, si lo googlean lo van a encontrar, pongan, por ejemplo, Ciudad de La Plata, masonería, símbolos, les va a salir. Vos podés hacer fácilmente, con las dos principales diagonales de La Plata, que son la 73 y la 74, podés hacer la escuadra
y el compás. ¿Sí? Ahora bien, Explicamos que la escuadra y el compás son los mayores símbolos masónicos, ¿verdad? que ustedes me podrían decir, bueno, Alconada, pero si tenés tantas calles y tantas diagonales, podés hacer lo que quieras, podés hasta dibujar el pájaro loco. ¿Sí? Eso es cierto, pero fue diseñado así. Porque en los archivos de esos al menos 29 profesionales que fueron con Rocha a levantar la ciudad, que eran masones, la diseñaron con eso adentro. Primero. Segundo, estamos hablando de una masonería que impulsaba algo que para nosotros hoy es obvio, que es la separación entre la Iglesia y el Estado. Eso en aquel tiempo no era obvio. De hecho, al que impulsaba esas ideas, la Iglesia lo excomulgaba, y como la generación del 80 impulsó esas ideas, el Vaticano rompió relaciones con el Estado argentino durante años. Claro. Ahora, vuelvo al punto. En la ciudad de La Plata está diseñada de un modo, básicamente, que vos tenés, las calles son, en esencia, ¿no? Digamos, 1 a 31 y de 32 a 72. Pero vos venís, hay una calle que falta, que es la 52. Viene 49, 50, 51. 53. 53, 54, 55. ¿Por qué eliminaron la 52? Para que esa manzana, la que va de 51 a 53, fuera el doble de ancha que todas las demás. ¿Por qué? Porque sobre ese eje, que viene desde allá y baja toda la calle de 51 a 53, baja completa, atraviesa todo como una columna vertebral la ciudad de La Plata, construyeron todos los edificios públicos. Otra vez, recuerden lo que dije antes, pensando en que iba a ser la capital federal. Y entonces diseñaron, en el orden es la jefatura de policía, la casa del gobernador, que en realidad iba a ser la casa del presidente, la gobernación, la segunda plaza principal, la legislatura, el Gran Teatro, que rivalizaba con el Teatro Colón, más la municipalidad, y después hicieron la plaza más grande de toda la ciudad. Es enorme. La actual Plaza Moreno en aquel momento era la Plaza Mayor. Y después de eso, lo único que construyeron fue la catedral. Y a todos los edificios públicos del Estado le bajaron billete y lo construyeron en un par de años. La catedral, problema de la iglesia. La catedral en La Plata, inaugurarla tardaron 50 años, terminarla 100 años. Y es básicamente la separación, en términos simbólicos, iglesia-Estado. De acá para acá es el Estado, pagamos nosotros. De acá para acá es la iglesia, problema tuyo. Y nunca construyeron. Ahora, separación iglesia-Estado, también desde el concepto, recordemos esto. En aquellos tiempos, Víctor, la iglesia manejaba, por ejemplo, los registros bautismales. Claro. Hoy vos me contabas una anécdota justamente de una iglesia que se quema y el cura, desesperado, lo único que intenta preservar son los libros. Entonces, esto que parece una pavada, no lo es. Porque en aquellos tiempos, si vos estabas bautizado y vos además venías de una familia, de un matrimonio, eras hijo matrimonial. Si no eras extramatrimonial o natural. Y veníamos de aprobar el Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, que a su vez, para los abogados lo saben, establece, por ejemplo, distintos derechos hereditarios si vos eras hijo matrimonial que extramatrimonial. Y que de repente, si vos, por ejemplo, no estás bautizado, o vos sos, por ejemplo, judío, protestante, musulmán, ateo, y vos no bautizás a tu chico tenía distintos derechos hereditarios que el resto. Así es. Entonces, una de las primeras peleas, hoy parece una tontera, pero en ese momento fue decir, nosotros, el Estado va a controlar el registro civil, se terminó. Entonces, ¿te querés bautizar? Tenés la libreta de bautismo, pero vos después tenés que registrarte sí o sí ante el Estado. Empecemos por ahí. Número 1. Número 2, la educación. En aquel momento,
si vos te querías educar, tenías que pasar por el cura párroco. O educate en tu casa. Educación confesional necesariamente. Entonces, Hasta Sarmiento, ¿no? Si vos eras judío o musulmán o lo que fuere, tenías que pasar por un sacerdote. Otra vez, separación, escuela pública. Hoy es una obviedad, en ese momento no. Y el tercer eje eran los cementerios. Hoy para nosotros tener un cementerio público es también algo obvio. En ese momento no. Eran los camposantos. Y de hecho, no solamente tenías que estar bautizado para que te enterraran en un camposanto, sino que además había determinadas cosas que no podías hacer. Por ejemplo, suicidio. Si tenías la desgracia de que un familiar tuyo se hubiera suicidado, eso era un pecado mortal. No te lo enterraban en el camposanto. Llévalo donde puedas, enterrarlo en el fondo de tu casa. Pero acá no. Y entonces, ese es otro de los aspectos que la generación del 80 dice, se terminó. Nosotros vamos a manejar el registro civil, la educación y el cementerio. Y en la ciudad de La Plata tenés el diseño de la ciudad y acá abajo el cementerio de la ciudad. Y cierro con esto la pregunta. No podemos seguir hablando del tema, no, pero en definitiva, la ciudad de La Plata está diseñada de un modo que el eje, la columna vertebral, si vos la seguís derecho, nace en el Río de la Plata, que es a su vez el este. Para la masonería, el amanecer y el agua es vida. Y a su vez, ese mismo eje que arranca en el río, termina en el cementerio, en el oeste, que es a su vez donde para la masonería, tierra y atardecer... El Hades. Exactamente. Es genial, tienen que leerla, pero porque además la disfruta uno mucho. Y pensando en La Plata se me ocurre esto que tiene que ver ya con la bajada. Porque esta novela, lo que tiene de bueno, por eso me gusta tocar los temas de la novela, no preguntarle exactamente por el texto, tiene que ver con que nos hace pensar el hoy. Por ejemplo, ¿de qué manera el lugar de nacimiento en la Argentina condiciona una vida? Totalmente. Ese es un factor hoy todavía insoslayable. Te diría que con la novela, por supuesto que aborda la ciudad de La Plata, pero La Plata es una excusa para abordar la generación del 80 y abordar sobre todo esto, ¿no? Uno de los derivados de tu comentario, que es la inmigración. Y te diría que hoy por hoy ya la novela lleva, creo que ahora está por la 8ª edición. ¿Octava? 8ª edición. Están por sacar la 9ª. Estuvo primera en ventas durante como 6 meses en todo el país. Acabo de vender los derechos para ver si se hace o una película o una miniserie. Y terminé dando vueltas por todo el país. Hoy estoy acá con ustedes, para mí es una alegría. He estado en Córdoba, en Tucumán, en Paraná 3 veces, en Mar del Plata. Y te diría que de las devoluciones que tengo, ¿no? El 5% me habla de La Plata, 10% me habla de la masonería, otro 20% me habla de la generación del 80. La inmensa mayoría me habla de la inmigración. Porque intenté contarla como la vivieron nuestros abuelos. De hecho, algunas de las devoluciones más lindas que he tenido son de personas que me han contado, es como si hubieras hablado con la nona. O me han dicho que es como si hubieras estado en las charlas familiares. Levante la mano acá, ¿quién tiene un abuelo o bisabuelo inmigrante? Entonces, ustedes saben de lo que hablo. Que cuando ustedes hablaron con sus papás o sus abuelos y les contaban las historias de ese gringo, de esa gringa, venido de cualquier parte. Mira, te cuento otra anécdota, ¿querés? Dale. Yo tomo, las vacaciones es en Valeria del Mar. Voy con mi mujer, nos sentamos, primera tarde de playa, ¿no? O sea, pongo la reposera para ella,
Acomodo todo, pongo mi reposera, gorrita y me tiro como para decir voy a dormir la siesta. Y mi mujer me agarra y dice, no te diste cuenta, ¿no? Y dije, chau, me olvidé algo en La Plata, no la levanto más, son 15 días. Le digo, no, ¿qué pasa? Dice, mira, y en nuestro sector de carpas había un chico de la ciudad de Buenos Aires, 35 años, leyendo el libro. Una mujer, algo así para más, una mujer de 63, 65 años de Santa Fe y un señor de 83 de Córdoba. Y sé las edades y de dónde eran, porque después en los siguientes 15 días se me acercaron, charlamos sobre el libro, les firmé el libro, nos sacamos fotos. Y era lindísimo. Y el señor de 83 de Córdoba se terminó emocionando y yo me emocioné con él porque empezó a recordar a su abuelo, Claro. Pietro Liberati. Vos sabés que el nombre me pareció tan espectacular Masón. que le pedí autorización y me la dio para incluirlo en otra novela. Lo único que me dijo, me lo vas a tratar bien, ¿no? No me lo vas a poner del lado de los malos. Digo, no se preocupe. Ese señor de 83 años, recordando a su abuelo, se largó a llorar. Estamos hablando de una persona que tenía que haber muerto hace ¿cuántos? 60 años, 70 años. Es decir, que juntos trajimos al presente el amor de un abuelo. Pero además creo que estamos, y venimos al punto que es el meollo tal vez de esto, ¿no? De La Plata mirándonos nosotros hoy. Que un poco apuntaba ahí la historia. Cómo hoy un joven, un niño, que nace en el Malezal nuestro, en los esteros de Liberá, tiene una perspectiva de vida muy distinta, incluso a nivel de educación, que cualquier joven o niño que nace y vive en La Plata. Hoy la Argentina aún tiene una deuda con estos lugares de nacimiento. Sí, tajantemente sí. Es lo que hablábamos allá. Sí, con una mano en el corazón. El sistema que tenemos hoy, sistema educativo, ¿anda bien? No estoy hablando de docentes, no estoy hablando de salario, estoy hablando de algo más profundo. Con una mano en el corazón. La educación que tienen nuestros chicos, ¿es la que necesitan nuestros chicos? ¿Sí o no? Nada más que eso. Después empezamos a discutir qué, pero por lo menos pongámonos de acuerdo con eso. Y a partir de ahí es el siguiente desafío, que eso es Sarmiento también. Hay muchas cosas que no me gustan de Sarmiento, pero la verdad que el cuyano la tenía clara, por lo menos en alguna premisa, que era había que educar. Y ese es uno de los desafíos que tenemos por delante, que para mí es uno de los desafíos clave. Porque la meritocracia es un valor, pero la meritocracia por sí misma no alcanza. Porque es muy difícil, por ejemplo, que un chico de una escuela pública, no estoy hablando de distintos puntos del país, hablo solo de La Plata, que un chico de la ciudad de La Plata de educación pública tenga la misma calidad y cantidad de educación que mis hijos. Te doy solo un ejemplo. Mis hijos van a una escuela, porque ahora dos van a la universidad pública, pero mis hijos, en definitiva, vivieron conmigo en Estados Unidos, son bilingües, volvieron a la Argentina, los llevé a una escuela bilingüe, doble escolaridad, que en los años que tuvieron, nunca tuvieron paro. Supongamos que al cabo de 10 años, solo en términos cuantitativos, al cabo de 10 años, promedio por año hubiera 10 días de paro docente, solamente eso en las escuelas públicas, 10 días de paro docente por año, por 10 años son 100 días. Si además mis chicos tienen doble escolaridad, son 200 días equivalente de una escuela pública. Con lo cual mis chicos, solo en términos cuantitativos, le sacaron un año de escolaridad de ventaja a esos otros chicos. Pues sí, ya tenemos un problema. Y después podemos entrar
en la parte de contenidos, que mis hijos, al igual que sus compañeros, salieron bilingües, con lo cual ya tienen una puerta más que se les abre con respecto a esos otros chicos. Y puedo seguir dando ejemplos, pero se entendió el concepto de lo que quiero decir. Que en definitiva, sí, hay desafíos. Al mismo tiempo, ¿hay oportunidades? Sí. ¿Son difíciles? Por supuesto. No me chupo el dedo, me la paso todo el día en Buenos Aires lidiando con algunos de estos jugadores que tienen que ponerse de acuerdo. Al mismo tiempo, ¿creo que es posible? Sí. En la agenda de los candidatos en general, de los políticos de primera línea a nivel Argentina, ¿se da esta conciencia? ¿La tienen clara? Y segundo, ¿la tienen como prioridad? ¿Saben que así como estamos no puede continuar? Todos en el off the record te dicen lo mismo. ¿Todos? Todos. En el off the record te dicen todo lo mismo. Hay que cambiar, hay que modificar. Nos tenemos que poner de acuerdo. El problema es cuando prendes el grabador, empiezan a decir cada uno juega su jueguito. Y sin embargo, soy optimista. Y otra vez, no porque me chupo el dedo. Los consensos a menudo no se dan por deseo, porque querés. Se dan por necesidad o por desesperación. Pasó con la generación del 80, pasó en España y eventualmente puede pasar acá, breve. Pasó con la generación del 80. La generación del 80, nosotros tenemos la idea de eso, una generación que iban caminando de la mano y se pusieron de acuerdo en todo. El concepto de generación del 80 como concepto es una frase que acuñó uno de los mejores historiadores de la Argentina, Ezequiel Gallo. Él es el que puso el nombre de generación del 80. Pero no eran ellos a sí mismos, no se veían como una generación, es decir, estamos todos de acuerdo, vamos para adelante. De hecho, hoy hablamos de grieta. En aquellos tiempos, las discusiones las dirimían, Víctor, a cañonazos. Totalmente. No por Twitter. A ver, para que quede claro, tuvieron la revolución de 1880, 1890, 1893, 1905. En 25 años, 4 revoluciones no de perejiles. Estaban metidos los presidentes, expresidentes, futuros presidentes. 1890, por ejemplo, estaba Bartolomé Mitre, expresidente, Hipólito Yrigoyen, futuro presidente, contra el entonces presidente Juárez Celman. O sea, picante. Entonces, y puedo seguir dando ejemplos. Ahora, esa generación que dirimía sus diferencias a cañonazo limpio, al mismo tiempo, por necesidad, por desesperación, se puso de acuerdo en algunas políticas públicas. Hay que fomentar la educación, hay que fomentar la infraestructura, hay que dar seguridad jurídica y tenemos que dar educación. Esa generación tenía más claro que la nuestra, la de hoy, la de los dirigentes de hoy, esos temas fundamentales, más claro, es decir, eran inamovibles, eso no se tocaba, en eso se ponían de acuerdo, o igual que hoy tenían exactamente las mismas diatribas. Sí, tenían profunda diferencia. Por ejemplo, la discusión por la ley 1420, otra vez, de corazón los invito a que lean el diario de sesiones cuando se debatió en el Congreso de la Nación la ley 1420. Es formidable, es fascinante. Volaban las sillas. Solo una anécdota. Miembros informantes a favor y en contra de la ley 1420. Los hermanos Pedro y Miguel Goyena. Imaginen esto, 2 hermanos enfrentados por una ley, la ley de educación. Nunca más volvieron a hablarse. Así que fíjense si no habrá generado divisiones esa ley. Ahora sí, la generación dijo, esto así no funciona, hay que cambiar. Y esto, insisto, muchas veces no se da porque querés, se da porque te tapa el agua. Ocurrió en España, lo mismo pasó, Víctor. A mí me pasó, yo tuve que estudiar en España, viví en España. Y estudiando comunicación política en España, una de las materias era sobre ciencia política. Me hicieron leer y estudiar durante 6 meses el Pacto de la Moncloa. Que no es el pacto, son los pactos. Y nosotros, otra vez, tenemos la versión Villiquen de los pactos de la Moncloa. ¿Qué significa? Un grupo de españoles que entraron un día y dijeron, tenemos que ponernos de acuerdo, Víctor.
cerraron la puerta, se comieron unos jamones, se tomaron una caña de cerveza y esa misma tarde salieron y dijeron, nos pusimos de acuerdo, ¡viva España! Mentira. Fue durísimo, duró meses, hubo portazos, las comisiones obreras en un momento se fueron de las conversaciones y de repente se dieron cuenta que las conversaciones seguían sin ellos y tuvieron que golpear la puerta y decir, déjenos entrar. Y no solamente los obreros, del otro lado los empresarios lo mismo. Hicieron primero una manifestación en Barcelona, alrededor del Palacio de Cristal, y después lo hicieron en Madrid con 10.000 empresarios caminando por las calles de Madrid en contra de los pactos de la Moncloa. Y la clase política dijo, a cojones, la vamos a hacer igual. ¿Entran o no entran? Y los políticos, a su vez, tampoco estaban todos de acuerdo, ¿eh? Y aclaro, no eran amigos entre sí. Del lado de la izquierda tenías a Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista Español, en el exilio durante 40 años, y lo primero que tuvo que hacer cuando volvió a España fue bajar, primero, lo estético y segundo, lo estructural. Lo estético, por primera vez en su vida tuvo que reconocer la bandera española, la que nosotros conocemos hoy como bandera española, roja, amarilla, roja, como la bandera española, porque para él era la bandera de la República, que si la googlean era otra. Desde lo estético hasta lo estructural, tuvo que reconocer la monarquía, cuando él lo que quería era el estado del proletariado. Y entonces, cuando tuvo que bajar todo eso, todo lo que habían estado con él en el exilio en Europa en 40 años esperando que se muriera Franco, lo miraron a Santiago Carrillo, perdón por la expresión, y le dijeron básicamente, entonces, ¿para qué carajo estuvimos 40 años afuera? Hubiéramos bajado la bandera antes y volvíamos antes. ¿Para qué carajo hiciste lo que hiciste? Y de lo mismo del otro lado, Manuel Fraga Iribarne, que se consideraba a sí mismo el delfín, el heredero de Francisco Franco, tuvo que renunciar a todas sus banderas. Ahora, lo que entendieron Carrillo y Fraga Iribarne era que en ocasiones tenés que perder para ganar. Perder para ganar. ¿Nuestros dirigentes están hoy conscientes de ello? Sí y no. ¿Por qué sí, por qué no? Porque al igual que en España, mientras que puedan van a tratar de aguantar el sistema anterior. Y en España lo intentaron hasta que vieron que se la ponían. Y si se la ponían significaba la posibilidad de volver a tener una guerra civil. Eso es ponérsela en serio. Y en Argentina ya estamos con un 140% de inflación, 40% de pobreza, 66% de los pibes menores de 17 años por debajo de la pobreza, índices educativos que son patéticos, índices de desigualdad crecientes, y puedo seguir dando ejemplos concretos. Y todos esos índices cada 5 años empeoran con respecto a los 5 años anteriores. Con lo cual, lo que cabe proyectar, que si seguimos en la misma senda, lo que va a venir es peor. Hay un momento en el cual lo único que necesitas es que alguien prenda una mecha y todo vuela al carajo. Ese es el momento, y por eso soy optimista. Hay momentos en los cuales no lo haces, insisto, por gusto, sino por necesidad / desesperación. Y estamos de a poquito llegando a ese umbral. Quiero tocar 3 capítulos en un par de preguntas cada uno y nos tenemos que ir, por eso voy Breve. ya Vamos. de lleno a un tema que tocaste, que es la inmigración, fundamental en la novela. Hablaste de la Ley 1420. ¿Consideras que fue la Ley 1420 la herramienta fundamental de asimilación de la inmigración? Probablemente fue la mayor herramienta, no la única herramienta. También ahí tenés a Bartolito Mitre con la historiografía, haciendo el ensalzamiento como si fuera de San Martín al estilo Washington en Estados Unidos. Pero eso fue, claramente la educación fue un factor clave. A ver, otra vez, ¿no? Estamos hablando de un periodo donde la inmigración fue gigantesca. Solo en La Plata, que se fundó en 1882, al año y medio hicieron el primer censo. Arrojó 10.407 personas. Vamos a suponer que fueran 10.000. Y los porcentajes también los voy a simplificar. Lo que arrojó el censo fue: el 40% era italiano, el 20% era español,
otro 20% eran todas las nacionalidades que se les ocurran. Llegamos a los 80%. Turco, polaco, ruso, uruguayo, lo que quieras. Y solo el 20% final era criollo. La lengua franca que se hablaba en La Plata era el italiano. Los dos primeros barrios de la periferia que se levantaron en La Plata fueron la Piccola Italia y la Calabria Chica. Y eso que ocurrió en La Plata se repitió en cada uno de los grandes centros urbanos, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, donde los índices de inmigrantes superaban el 50%. Es el desafío que tenés de un crisol de razas a los cuales vos les querés dar un ideario común. Y uno de los factores es la educación. Hay un personaje que es el protagonista, Íñigo Rocamora. Me encanta. Yo con Íñigo en muchas cosas discutí, qué sé yo, y de pronto me sentí un poco Íñigo. En un momento dado dice, la pucha, palabras más, palabras menos, ¿no? Dice, la pucha, cada vez que el país entra en crisis, los inmigrantes tenemos que ser los culpables. ¿Vuelve a pasar un poco hoy esto? Suele ocurrir que cuando tenés problemas internos se busca un enemigo externo para unir filas. Nada une más a una sociedad que tener un enemigo en común. ¿O el miedo? Por supuesto. ¿Saben cómo se le decía en aquellos tiempos al inmigrante y en particular al inmigrante italiano? Bachicha. Vos le decías a un inmigrante italiano, bachicha, uno de los dos terminaba, por lo menos en el hospital, si no era en el Camposanto, en el cementerio. Bachicha en el lunfardo argentino era la colilla del cigarrillo que ya está consumida, arrojás al piso y pisoteás. Es inservible. Así le decían los criollos a los inmigrantes. En una dinámica de necesidad y recelo, que es en parte también lo que pasa ahora. Necesidad, un país que estaba creciendo, que necesitaba mano de obra, que convoca entonces a inmigrantes de todas partes del mundo a decir, vengan, que acá encontrarán una porción de tierra y un trabajo con el cual podrán forjar un futuro para atraer a sus familias. Vengan. Ahora, al mismo tiempo, la generación del 80, régimen oligárquico conservador, era, vos venís, pero jugás con mis reglas, da gracias que tenés trabajo, da gracias que tenés un lugar donde caerte muerto, cerrá la boca. La primera huelga que hubo en La Plata era, escuchen, para lograr que la jornada laboral fuera de 16 horas diarias, los 7 días a la semana. Reitero, que fuera como máximo de 16 horas diarias. Y aclaro algo, mujeres y niños incluidos, pero las mujeres y los niños por la mitad de la paga. Entonces, en el régimen era, vos vení, cerrá la boca. Ahora, el problema que tenés, hay un momento en el cual el inmigrante deja de ser inmigrante y empieza a jugar de local. Y vos decís, bueno, me ha pasado a mí, que fui extranjero inmigrante en España, fui inmigrante en Estados Unidos y siempre me hicieron sentir como inmigrante. Ahora, yo tengo mi tercera hija, es gringa, pasaporte gringo, porque nació en Gringolandia. Entonces, a mí me podés seguir tratando como extranjero. A mi hija no. Mi hija tiene el mismo pasaporte y fue a la escuela gringa, así que mi hija puede ser mañana, si quiere, la presidenta de los Estados Unidos. Claro. Y si vos tenés entonces todo un bloque de inmigrantes, nuestros abuelos, el italiano o de donde fuere, ese italiano, como pasó con mis abuelos, agacharon la cabeza y le dieron para adelante. La siguiente generación que se educó en la escuela pública argentina, que aprendió a leer y a escribir, que aprendió cuáles eran sus derechos y sus obligaciones, porque tenían instrucción cívica o educación cívica, de repente se para de mano y le dice, pará, yo tengo los mismos derechos para votar que vos. Conmigo no. Es la inmigración europea
respecto de la inmigración que hoy vivimos en general en la Argentina, que tiene que ver con los países latinoamericanos. De algún modo son inmigrantes de primera, inmigrantes de segunda. Hoy seguimos siendo xenófobos, como aquellos bachichas. Yo creo que en parte también tenemos una visión romántica de aquellos inmigrantes. Y nosotros, me incluyo, ¿no? Yo recuerdo las historias de mis ancestros inmigrantes con cariño y me emociono. Pero eran bravos. Muchos no sabían leer y escribir. Muchos vinieron con lo opuesto, dejando nada atrás. Y en parte lo mismo que estamos viviendo hoy con muchos que son inmigrantes. El que emigra, muchas veces no emigra porque quiere, emigra porque necesita. Yo fui un privilegiado, yo me fui a vivir a España porque quise y me fui a vivir a Estados Unidos porque quise, a trabajar como corresponsal ante la Casa Blanca. Soy uno en 1.000 millones. Ahora, la inmensa mayoría, como mi bisabuelo Mon. Mi bisabuelo Mon era de un pueblo de Asturias, perdido en la nada, 16 años, tercero en la familia. No sé las historias de sus abuelos. En la de mi bisabuelo Mon, el primero se quedaba con la tierra, el segundo iba al ejército, el tercero era cura. Y él, Antonio Mon, dijo primero, segundo, tercero. Le tocaba ser cura. Agarró y dijo, voy a buscar cigarrillos. No fumaba. No lo pararon hasta Peguajó. Y cuando llegó a Peguajó, dormía arriba de la barra de la pulpería que tenía que limpiar durante el día. Ahora, no sabía leer ni escribir. Su gran logro fue llegar a ser peluquero. Tuvo 3 hijos. Y a su vez, de los 3 hijos, uno, mi abuelo, fue ingeniero. Mi abuelo, cuando se recibe de ingeniero, le mandó un telegrama, porque no tenían dinero, con una sola palabra. ¿Sabes cuál fue, Víctor? ¿Cuál? Recibido. ¿Sabe cuál fue la respuesta? 2 palabras. Corto víveres. Para mi bisabuelo ya había logrado todo en la vida. Había puesto a mi abuelo en una línea de largada que estaba mucho mejor y mucho más avanzada de lo que jamás estaría su línea de llegada. Ese es el concepto de un inmigrante. Lograr que tus hijos estén mejor que vos. El que emigra no migra porque quiere. Y ahí es donde hay que respetar los cojones que tienen muchos de esos inmigrantes. El banco indicaba... El aplauso. El banco indicaba ha marchado en íntimo consorcio con el Poder Ejecutivo y su política, y este consorcio ha influido decisivamente en todas sus medidas. 2 puntos. Préstamos a miembros de los poderes públicos o a personas de orden principal o secundario de la política militante, que no estaban en relación con sus negocios ni en sus medios satisfacerlos, y cuyos documentos estaban en gran parte abandonados en la cartera, estando su servicio totalmente interrumpido en intereses como en amortizaciones con garantía poco eficaces cuanto ilusorias. La casta. Siempre fue la casta. Siempre créditos para sí. Entonces, sacar la casta ¿es la solución para el país? Siempre hubo amigos y entenados. Lo hubo en esa época, lo hay hoy. Otro libro que de corazón, si me permite, antes hablábamos de allá de Un caballero Moscú. Sí. Un librazo que les recomiendo de corazón, que si no leyeron, de corazón los invito. Rebelión en la granja. Es impresionante. Es un libro en el cual se cuenta una revolución en una granja
donde los animales toman el poder y echan a patadas a los humanos. Claro, después empieza otra organización y empieza otra vez a decir, bueno, ¿quiénes se encargan? Y empieza a haber otra vez una suerte de élite, donde están los chanchos. Y en definitiva, siempre vas a tener alguien que tiene que liderar. Y el que tiene que liderar, de algún modo, lidera y a su vez tiene su propia prebenda. Es como pasaba del otro lado del muro de Berlín. Vos tenías los tipos que estaban en los autos chiquititos y después tenías los que se manejaban en Mercedes. Pasa. Entonces, el desafío no pasa por casta o no casta. Pasa por mayor y mejores instituciones, mejores controles, mejores auditorías, mayor transparencia, una serie de cosas que en algún momento tenemos que definir nosotros si las vamos a implementar o no. Solo voy a decir algo. Hay una expresión en Estados Unidos que a mí me encanta. Ellos no hablan de funcionarios públicos. A veces sí usan public officers. Ellos suelen usar más otra expresión, que es civil servants, que la traducción sería básicamente, no exacta, pero servidores públicos. El funcionario público está para servir, no para mandar, que no es lo mismo. El funcionario público, el servidor público, tiene que dar explicaciones, tiene que responder las preguntas, tiene que explicar lo que hace. No es el emperador, fue electo, que no es lo mismo. Y entonces es un concepto que conlleva tiempo y es arduo y va a tomar tiempo. Nosotros todavía somos una sociedad adolescente, Víctor. Vamos, 40 años de democracia, nada más. Infante. Pero, a ver, los gringos van, posta, van más de 250 años. 250 años. Yo fui corresponsal ante la Casa Blanca. Hay zonas en los Estados Unidos donde el racismo todavía hoy rige, hoy. Y todavía hoy, yo, cuando fui a sacar la licencia de conducir en Estados Unidos, te preguntan tu raza, te lo dibujan de otro modo y no sé qué, entonces te ponen que tenés que poner cuáles son sus orígenes. African American, Hispanic American, Caucasian American, Asian American, no sé cuánto. Y yo puse, yo soy latinoamericano. Por la rama Mon soy tercera generación, por la rama del CONADA soy sexta, séptima. Entonces yo, un poco así, Hispanic American. Me atiende una manager y me dice, European Caucasian. Le digo, yo de europeo no tengo nada, no tengo ni siquiera la doble ciudadanía, no soy europeo. Que sí, que no, que sí, no. Le digo, blanqueame la situación. Lo que vos querés decir es que yo soy rubio, de ojos celestes, y vos estás asociando Hispanic American con pueblos originarios. Que sí, que no, que sí, que no. Call your manager, llama a su gerente, me trajeron una gerente, me miró, ni me dejó responder, dice, European. Chau. Entonces, cada país tiene sus dificultades, ¿eh? O sea, los gringos tienen cosas muy buenas, pero también tienen otras que... Te la voy a dire. En la página 252 vos decís, cuando cerró el último discurso, pasada las 7:30 de la tarde, Alem, Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, Luis Espeña lideraron la procesión hacia la Plaza de Mayo. Más atrás caminaron el sobrino del apóstol Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear y Lisandro de la Torre, junto a miles de los seguidores, y a mí inmediatamente se me arma desglosar rápidamente Partido Liberal, Partido Radical, Partido Autonomista, Demócrata Progresista, Unión Cívica, Radical Unión Cívica, y digo, estaban todos, frentes, partidos políticos. En esta cultura de los frentes, ¿cuál es el rol de los partidos políticos hoy en la Argentina? Esa es una pregunta por resolver, que tienen que resolver los partidos políticos, porque la forma en que funcionaron los partidos políticos durante más de un siglo ya no funciona. ¿Por qué digo esto? Porque hoy las formas de comunicar son distintas, las leyes electorales son distintas, no solamente acá, en Estados Unidos también. Hoy se buscan más figuras públicas que personas con capacidad de gestión. Se privilegian ocasiones a aquellas personas que
tienen hasta incluso, en serio lo digo, porque esto lo he hablado, gente que tiene muchos seguidores en Twitter o en Instagram. Y aclaro, yo uso las herramientas esas. Yo tengo 700.000 seguidores en Twitter, 100.000 en Instagram, 75.000 en Facebook. Pero no estoy capacitado para ser funcionario público. Claro. Entonces, hoy te diría, los partidos políticos tienen también oportunidades y todavía tienen mucho para dar, pero también tienen grandes desafíos sobre cómo abordar los nuevos desafíos. Hoy figuras como por ejemplo un Javier Milei, digo Milei como podría decir otras, ¿no? Son figuras que sin estructura han logrado posicionarse de un modo que quizás hace 100 años hubiera sido inviable. Una de las cosas que tocás es la bicefalía. El libro tiene una cosa muy interesante y también un desafío para el lector. El libro, permanentemente es un lío, muy fascinante porque te desafía la atención en la bifurcación. Permanentemente hay una bifurcación espacial y temporal. De pronto están dándose siempre dos planos. América, Europa, Río de la Plata, Italia, pero también Buenos Aires, La Plata. Y a nivel temporal, sistemáticamente es Ranelagh 1893 y de pronto vos pasás y si no estás bien despierto te encontrás con que te vas a 1882, 1893, 1870, te vas y venís. Hay una permanente ida y vuelta. Y de pronto se me ocurre pensar también en otra bifurcación sistemática del libro, Rocha-Roca, que es de nuestra historia, y esto está en la novela. Y hoy, donde tanto se habla de la lapicera la tiene tal figura, la tiene tal otro, la tiene el presidente, el gobernador, el intendente, lo que fuere, el presidente de la comisión. ¿Es posible un poder bifurcado? La Argentina hoy es capaz de vivir en un sistema con bifurcación de poder. Se me ocurre, por ejemplo, aquel parlamentarismo que pensaba Alfonsín. Se me ocurre un presidente que se llame Pedro de un partido político y un presidente de un partido político y Juan como presidente de la República, por ejemplo. En concreto, ¿estamos capacitados para vivir esa bifurcación? ¿Bicefalía? Te diría, Víctor, que sí y que no. ¿Por qué sí, por qué no? Yo creo que al final vos necesitas una persona que tome el mando del avión. No puede haber dos. Al mismo tiempo, me da igual quién gane este año, porque gane quien gane, Larreta, Bullrich, Massa, Milei o quien fuere, en 6 meses lo vamos a estar puteando. Porque esa persona, aún con el mejor equipo, si no consensúa políticas públicas, no va a funcionar. Yo soy de los que creen que acá hay que consensuar algunas políticas públicas sobre educación, seguridad previsional, laboral, tributario, es decir, hay que hacer reformas profundas. Eso solo va a ser posible si arribamos a un consenso con sus enormes diferencias, similar al de los pactos de la Moncloa. Entonces, sí, en los pactos de la Moncloa tuviste un gran piloto de tormentas, Adolfo Suárez, pero Adolfo Suárez solo se la ponía de sombrero. Necesitó de un acuerdo general de la clase política de decir, vamos, hay que perder para ganar. Entonces, necesitas uno dentro de un consenso. Si no, en serio, anótenme, me la juego el surubí como apuesta que quieran.
En 6 meses estamos puteando al que tengamos ahí adelante en la Casa Rosada y vamos a decir que es un estúpido o una estúpida, me da igual el género, que no está capacitado. No es que no esté capacitado, es que los desafíos son tan grandes que no va a alcanzar con una persona o un equipo. Luces y sombras han tenido todas las épocas. Sí. Claramente, la nuestra también. Vamos terminando, pero se me ocurren rápido 3 preguntas al pie. ¿Cómo creás los tipos humanos de tu novela? A ver, son 3 niveles, muy rápido. Nivel 1, los que son personas que realmente existieron, totalmente reales, y todo lo que puse en la boca de ellos es lo que ellos realmente dijeron. Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini. Que entonces lo que ellos aparecen diciendo en la novela es porque ellos lo dijeron o lo escribieron en cartas. Nivel 1. Nivel 2, personajes reales, personas reales, que a su vez yo le meto un poco de sal y pimienta. Ejemplo, levante la mano, ¿quién leyó de chico o de chica Corazón, de Edmundo de Amichis? Tutti. No tutti, mirá, pocos. En realidad yo creí que iba a ser más. A ver. Bueno, Edmundo de Amichis realmente vino al Río de la Plata y realmente fue a la ciudad de La Plata y realmente fue padrino de la Unión de Fratelanza, lo que cuento ahí. Ahora, en un momento yo hago que en el libro él vaya a un prostíbulo. Yo no sé si él visitó un prostíbulo o no, pero lo metí. Y después tenés nivel 3, personaje completamente de ficción, como Íñigo Rocamora, Sí. o Nano, que es el personaje que yo más quiero. Y que son combinación de múltiples jugadores. Ejemplo, Íñigo Rocamora. Rocamora es el apellido de un amigo mío uruguayo, Sí. que después de 3 botellas de vino, le dije, me prestaste el apellido. Y después, Íñigo era el nombre que yo le quería poner a mi primogénito. Y mi mujer me dijo que no. Se llama Tomás. Así que dije, acá está. El primer protagonista de mi primera novela, vamos con Íñigo. Íñigo. Y Nano, que es el personaje que yo más quiero, es la combinación de 2 personas. Un muy amigo de mis hijos, que tuvo los padres un divorcio muy jodido, esos divorcios, viste, terribles, y el chico se crió en casa su adolescencia. Y en casa tiene colchón, llave, plato y ropa, cepillo de dientes, todo. Él entra y sale cuando quiere. El plato está puesto cuando él quiere, no tiene que dar explicaciones. Pum, se sentó, come. Se queda los días que quiere y el día que quiere se va. Pum. Y me combiné a ese chico con el papá de un amigo, Miguel Parisi, que vino a la Argentina a los 14 años y murió siendo nonagenario y nunca, Víctor, nunca habló español. Nos hablaba en italiano y yo no hablo italiano. La mia suocera italiana, ma io no parlo, io capito. Y lo que me ha pasado era que, claro, don Michele nos hablaba, no le entendemos. Entonces, te me echaba 2 o 3 palabras en cocoliche, lo suficiente como para que vos Captes el término general. Más o menos. Y después ponía otra vez primera. Y entonces lo que hice fue combinar a este chico con este señor que yo lo quise honrar y ahí quedó Nano. Íñigo Rocamora, que es el protagonista, es un soñador, es un justiciero, es un todoterreno, es un tipo que se juega por sus pares, por sus compañeros, y al mismo tiempo es un corrupto, absoluto, voraz, avaro. Para los argentinos, el fin justifica los medios. Para los argentinos, la relatividad moral, vida privada, vida pública. ¿Cómo lo ves a ese retrato? Yo creo que para todos no es todo lo mismo. Yo conozco gente muy valiosa en todos los partidos políticos, reitero, en todos los partidos políticos, gente de primera, de primera. Ahora, al mismo tiempo, con una mano en el corazón, cuando ustedes están leyendo un libro y tenés un protagonista o una protagonista que le salen todas bien, ¿no le agarran un poco de odio? No diciendo, pero anda, payaso, que sos inteligente, conquistás a la chica más linda, sos millonario,
Es como las 50 sombras de Grey. Pará, flaco. Y tenés además los abdominales marcados. Salí de acá, Gil. Y yo lo que estaba viendo era que Íñigo Rocamora me estaba quedando demasiado bien. Y en un momento, en serio, por eso digo, Nano yo le tengo cariño. Nano es el noble, el tierno. Sí, pero el pirata y el pícaro y el que se agarra piñas. Y en un momento yo Íñigo lo veo demasiado bien y dije, más sí, dice así, lo tiré abajo. No estoy espoleando, digo, es una expresión figurada. Lo tiré abajo del camión, sufrí un poco. ¿Viste? Ahí ponete. No, hay que leerlo. A Íñigo hay que leerlo. Toda la novela, pero digo, seguir el tipo de Íñigo es una cosa bastante indescifrable. Ahí es un tema para terapia. Pero es que todos somos indescifrables. Con una mano en el corazón, los que llevan casados como yo más de 30 años, yo llevo de novio 30, 25 de casado, con una mano en el corazón, a tu pareja, ¿realmente la conoces? ¿O todavía hoy, después de 30 años, te pega una sorpresa? De vez en cuando, decís, ¡epa! ¿Cómo es eso? Esa no la tenía, esa no me la esperaba. Si una persona que vos conocés como a nadie, después de tantos años compartiendo la cama, todavía te sorprende, todos somos indescifrables, todos tenemos sorpresas, todos podemos cambiar. Y de repente te agarran y dicen, pero si a vos te gustaba el mate amargo, y tengo ganas de tomar mate con azúcar hoy. ¿Y cuál es el problema? Pero vas 48 años tomando mate amargo y en el día 48 y 1 tengo ganas de tomar mate dulce. ¿Cuál es el problema? Entonces, eso también es la riqueza que tiene. Y breve, Víctor. Es la primera novela que escribo. Y cuando yo escuchaba a algunos escritores, yo creía que era un cliché. Los personajes cobran vida. Les garantizo que cobran vida. Yo me he reído a carcajadas con cosas que yo iba tipeando que no había pensado antes, que se le ocurrían a Nano, y yo riéndome, pensando en el Nano, de cómo se le había ocurrido eso a Nano. Y yo digo, no, el que se le ocurrió es a mí, pero... Y hay un momento, sin spoilear, Víctor, Íñigo le tiene, digamos, un poco de respeto al agua. Vamos a decir así. Sí. Y hay un momento en el cual yo tengo que invitarlo a Íñigo a que se arroje al agua. Posta, Yo estaba escribiendo al agua y yo sentí como que Íñigo se me daba vuelta. Me miraba así y me decía, pero estúpido, si sabe que le tengo miedo al agua, ¿cómo quiere que me tire? Y ahí yo dije, vamos a hacer que te tires al agua. ¡Paf! No, hay unos pases de humor en la novela que no se lo pueden perder. Hay una donde Íñigo le tira, ¡paf!, un libro a Garibaldi. Y no se lo tira a Garibaldi, se lo tira a una estatua de Garibaldi. Vayan mañana a la plaza, tiren un libro a la estatua y díganle un par de cosas. Yo las carcajadas que me largué con eso fueron fenomenales. No tienen que ir ya a comprar. Pueden ir después que terminemos nosotros de hablar en 2 minutos. Porque 1 minuto me sirve. Hablaste de meritocracia. Y de pronto uno recorre en La Plata el barrio de los poetas, el barrio de los sabios, perdón. Donde estaban de todo. Estaban los poetas, estaba Meguino, estaban todos. Y yo digo, la pucha. Estamos en una sociedad donde en nuestras ciudades, provincias, país, ¿no estamos respetando a los sabios de cada cosa? En la pandemia todos éramos mejores médicos, todos sabíamos que había que tomar lavandina y no vacunarse. ¿Estamos sin respetar a los sabios hoy? Nunca lo había pensado eso. Y me hiciste acordar a algo que decía mi abuela y que fue una muy linda enseñanza que terminé aplicando con ella. En vida. Lo que tengas que decir, decilo en vida. No sirve que cuando se murió vayas a la tumba y le digas, yo te quería, y en vida. Entonces, por ahí es una buena premisa que vos dijiste. Yo esa la hice con mis abuelos. Cuando me fui a vivir a España, yo era muy unido a mis abuelos. Estaban los 4 vivos. Antes de irme,
en vida. Página 215. La ciudad de las ranas, Hugo Alconada Mon. Con esta nos vamos. Lo que hay de evidente es que en la organización actual de la ciudad de las ranas y de aquel tiempo, estamos hablando, ¿no? Hace decir esto a un personaje. Lo que hay de evidente es que en la organización actual todo está falsificado. Se ha falsificado el gobierno, falsificando lo que se llama el sufragio. Se ha falsificado la prensa, falsificando la opinión. Se ha falsificado la familia, sin dar acceso a la ley de divorcio. Y se ha falsificado el Parlamento con gente que no representa ninguna idea, ningún principio, ni político, ni social, ni religioso. Varios se sorprendieron entonces y yo como lector no dejé de pensar. Hugo, ¿estamos también hoy en una sociedad de lo falso? En parte sí. Pero si vamos a cerrar, cerremos arriba. ¿Querés? Allá vamos. Mi papá es uno de los tipos más inteligentes que he conocido en mi vida. Lo digo en serio. Es brillante. Con juez de la corte a los 33 años. Me vino a ver una charla una sola vez. Y me dijo, muy bueno lo tuyo, mijo, ¿eh? Pero es para agarrarse los dedos con la puerta. Me dice, vos tendrías que cerrar un poco para arriba, hijo, dar una luz de esperanza. Sigamos a papá. Y me lo hizo prometer. Así que vamos a cerrar así. ¿Te parece? Por favor. Y no es un cliché, no es voluntarismo, e insisto, no me chupo el dedo. Yo realmente tengo esperanza y soy optimista. Va a costar. Hay momentos en que la sociedad tiene mucho de hipocresía, mucho de falsedad. Yo creo que tenemos una oportunidad. Depende de nosotros. Vamos. Gracias, Víctor. Un placer. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por esta convocatoria un año más. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Antes de despedirlo a Víctor, antes de despedirlo a